Quiero aprovechar ahora que ya no tengo mascarilla y que siento un nivel de libertad, felicitaros el año que empieza. Y me alegro porque veo caras que hace mucho tiempo que no veía. Me alegra mucho de poder ver que estáis de visita por aquí, así que luego tendremos un ratito para poder charlar y hablar. Hay muchos años de distancia, sé que igual no nos da tiempo a hablar de tantas cosas, pero bueno. Esta mañana vamos a continuar y la verdad que por la soberanía de Dios, terminando el libro de Colosenses, hoy vamos a tratar un fragmento del capítulo 4 de Colosenses que tiene que ver mucho con todo esto que Nico acaba de compartir, tiene que ver mucho con una carga que nosotros estamos desde hace tiempo viendo y algo que creo que Dios nos está moviendo a dedicar tiempo, a crecer como iglesia, ¿no? Pero antes de entrar en materia, quisiera empezar hablando acerca de una cosa, ¿no? Seguramente habréis escuchado esa frase de la cultura popular que dice que las mujeres utilizan una media de 20.000 palabras al día y los hombres solo necesitan 7.000. Seguro que esto lo habéis escuchado, ¿no? Bueno, yo voy a desmitificar esto. En realidad no es así. Hay una investigación en una revista científica que se llama Science, que hizo una prueba en 2007 y descubrió que en un grupo de población de mujeres y hombres, descubrió que las mujeres hacían un uso promedio de 16.215 palabras al día y los hombres 15.669. Así que, lo siento, es un voto a favor de las mujeres. Ellas hablan igual que nosotros, así que es una frase que no es cierta. Pero independientemente de este estudio, que habla acerca de la cantidad de palabras que nosotros usamos, está claro que los seres humanos necesitamos hablar. Es una característica con la que Dios nos creó, necesitamos intercambiar palabras. Cada uno lo hace de una forma diferente y de una manera distinta, ¿no? Pero la Biblia también nos enseña mucho acerca de nuestras palabras, acerca de lo que sale en nuestra boca, acerca de lo que decimos con ellos. Por ejemplo, Santiago en su carta dice que, o mejor dicho, nos advierte que de nuestra boca pueden salir palabras que dan gracias a Dios, de agradecimiento, y palabras que hacen daño a otras personas. Nos habla de la inconsistencia de nuestra boca, de nuestras palabras. Y Jesús también nos confronta con la realidad de que el problema de lo que decimos no está en lo que decimos, sino en la fuente que nos lleva a decir lo que decimos. Acordaos del texto en el que Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras están conectadas con lo que nosotros anhelamos, deseamos, queremos, aquello que de verdad nos resulta valioso. Y es que nuestras palabras y nuestras conversaciones normalmente suelen reflejar el tipo de personas que somos. Normalmente muestran qué tipo de personas somos y qué es lo que, como he dicho antes, anhelamos, deseamos o nos motiva, ¿no? Ahora bien, ¿qué hace? ¿O de qué trata realmente Pablo en estos 3 versículos que hemos leído? Bueno, yo quiero que nos introduzcamos en estos versículos por medio de una pregunta y es, ¿qué es lo que caracteriza a una persona que ha conocido realmente a Jesús? ¿Qué es lo que caracteriza, con respecto a su conversación, a una persona que realmente ha sido impactada por Cristo, que realmente ha conocido el Evangelio? ¿Sí? Como he dicho, esto es justamente lo que Pablo va a tratar en estos versículos de este último capítulo de Colosenses. Y si hacemos un poquito la vista atrás, sé que muchos de vosotros no habéis estado aquí durante esta serie, pero Pablo ha estado hablando acerca de cómo el Evangelio afecta, impacta a la vida de una persona con respecto a sus relaciones, con respecto a su trabajo, respecto a su familia, etcétera, 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 ¿no? Ahora, en los versículos 3 y 4 que acabamos de leer, va a hablar acerca de cómo afecta a la forma de hablar con Dios el hecho de conocer a Cristo, y en los versículos del 5 al 6 acerca de cómo afecta la forma de hablar con respecto a la gente que no es creyente. Está hablando a personas que son cristianas y lo hace todo en un contexto de la evangelización. O sea, digamos, el núcleo o lo que Pablo presenta aquí está relacionado con el hecho de compartir el evangelio con otras personas, ¿sí?
Así que, como veis en vuestro bosquejo, mi intención es que veamos dos grandes puntos y vamos a empezar con el primero, y es que uno de esos dos propósitos para tu vida, si conoces a Cristo, y conectándolo con el propósito de Año Nuevo, es el hecho de renovar o cambiar el contenido de lo que oramos con respecto a llevar el Evangelio a otros. A ver, algo que debe llamarnos la atención cuando leemos este primer versículo, el versículo 3, es lo que Pablo le está pidiendo a los colosenses, ¿sí? No debemos olvidar que Pablo no está escribiendo esto sentado en su casa de verano, sino que Pablo está en Roma, en la cárcel, está en un lugar que es para nada cómodo, es una celda. Las cárceles en Roma no eran sitios cómodos, no te daban comida, eran sitios donde pasaba frío. Pero Pablo allí justamente escribe esta carta privado de libertad y privado de libertad de una forma injusta. No estaba allí porque debiera estar, sino estaba sufriendo injusticia, estaba encerrado de forma injusta, y Pablo pide una cosa a estos creyentes de Colosenses que él no conocía, realmente no los conocía, pero les pide una cosa. Y yo quiero que piense en algo que no ha ocurrido en tu vida no hace mucho, y es, piensa por un momento cómo viviste el tiempo del confinamiento. ¿Cómo fue ese tiempo para ti? Algunos llegó un momento donde no sabíamos ni siquiera qué hacer. Algunos corrían maratones en la terraza de su casa, otros en los pasillos, otros se pusieron a hacer reformas en casa, otros no pararon de hacer bizcochos. Llegó un punto donde no sabíamos ni siquiera qué hacer. O sea, yo quiero pensar por un instante lo que supone estar encerrado con recursos y con cosas. Pablo no tenía nada de eso, no tenía absolutamente nada. Estaba él solo en una celda. Muchos de nosotros en el confinamiento lo único que pensábamos después de las primeras semanas era cuándo nos iban a dejar salir. Pensábamos en la libertad, en el deseo de que todo esto pasara para poder salir a la calle, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pide Pablo mientras él está en esta celda? Bueno, Pablo lo que les pide, y esto es lo sorprendente a estos colosenses, es que Dios le dé nuevas oportunidades para compartir acerca de Jesús con otras personas. Eso es lo que significa en el texto cuando Pablo menciona que se abran puertas. Abrir puertas es que aparezcan, que surjan nuevas oportunidades en las que Pablo pueda hablar acerca de su mayor tesoro, de Jesús. Pablo nos está pidiendo para que oren y que Dios los libere y entonces él pueda hablar con otras personas de Jesús y tenga facilidades. No, eso no es lo que está pidiendo Pablo. Él no está pidiendo que pueda salir de la cárcel y pueda compartir el evangelio, sino que Pablo les pide que oren a Dios para que pueda seguir hablando acerca de Jesús en medio del contexto en el que él está, ¿sí? En sus circunstancias actuales. Esto es muy importante porque lo que nos está enseñando acerca de esta experiencia de Pablo es que alguien que está impactado por el evangelio ve la vida de una forma distinta, ve la vida bajo la soberanía de Dios, de forma que cada situación no es un impedimento, sino es una oportunidad. Es una oportunidad para mostrar, dar a conocer a Jesús, hacer famoso a Dios y beneficiar a los que aún no creen en Él. Esa es la cosmovisión que tenía Pablo, ¿no? Pablo no veía la cárcel como un impedimento para hablar de Jesús. Pablo no veía eso como una dificultad, sino que él veía que toda aquella cosa que venía a su vida era una nueva oportunidad para llevar a Jesús a lugares y a personas que de otra forma no podría haber alcanzado. Es muy interesante, esto es súper interesante. Yo no sé si alguna vez te has parado a pensar en lo siguiente, la siguiente frase, ¿no? La siguiente afirmación que he querido poner ahí en el PowerPoint. Hay personas con las que tú te vas a cruzar cada día que posiblemente nunca escucharán acerca de quién es Jesús si tú no se los compartes. Hay una gran cantidad de personas que diariamente Dios pone a nuestro alrededor de forma circunstancial, de forma sin esperarlo, que nunca van a escuchar ni van a poder saber acerca de Jesús si tú no lo haces. Ahora bien, ¿por qué Pablo ora? ¿Por qué pide lo que pide? ¿Vale? Ya por un lado sabemos que pide por oportunidades, ¿vale? Pero ¿por qué pide Pablo? ¿Por qué ora? ¿Acaso él no tiene la capacidad de eso? Bueno, yo voy a darte dos razones por las cuales Pablo ora esto. Y la primera de ellas es porque el evangelismo no es algo personal y privado.
Para Pablo esta tarea no era algo solo suya, ¿sí? De hecho, Pablo indica que Dios nos abra una puerta. No es plural, no está hablando de él solo, está hablando de él, de sus colaboradores y demás personas. Esto quiere decir que no se trata de lo que él está haciendo. No es el ministerio de Pablo, no es el trabajo de Pablo, no es el éxito de Pablo, no es su proyecto. ¿Por qué? Porque para Pablo no es el éxito personal lo que le importa. No es que él sea exitoso, sino el éxito de Dios y de su reino. Por eso habla en plural, porque no es su trabajo, es el trabajo de Dios con todas las personas a las que él llama, ¿no? Además, el simple hecho de que pida a los colosenses y a otras iglesias, porque si miramos las cartas de Pablo, cuando él pide oración, porque Dios dé oportunidades, porque puedan hablar con libertad acerca de quién es Cristo y lo fantástico que es y lo que Él tiene para las personas que están perdidas, Él invita a otra iglesia a que oren por esto, porque asume que ellos son parte implicada de lo que Dios quiere hacer en Roma. Pablo conecta el hecho de que ellos oren como parte de su ministerio y parte de lo que Dios va a usar para que se cumpla su voluntad allí. Aunque ellos no están presentes físicamente, están bastante lejos, sí pueden hacer y deben hacer algo tremendamente importante y poderoso: orar por nuevas oportunidades. Algunos no conocéis a este hombre que está aquí, de color azul, bueno, no es un azul, ¿no? Pero bueno, él es Sam, es compañero de Nico de hace muchos años, se capacitó en DTS, en el seminario. Él está en la India, lo apoyamos como misionero y hace muy poco tiempo, recordad que estuvimos antes de Navidad recogiendo dinero para los chicos del orfanato. Él tiene un orfanato y bueno, también tiene está formando a líderes teológicamente. Es una persona tremendamente, bueno, para mí no lo conozco mucho, ¿no? Pero me alienta, me desafía. Y hemos hablado mucho, Nico y yo, junto con Jorge, acerca de él. Y una cosa que él comentó cuando recibió el dinero, que a mí todavía estoy recuperando, me estoy tratando de encajar eso, es cuando él habló con Nico, y él lo compartió en WhatsApp, él le dijo: gracias por el dinero que nos habéis enviado, muchas gracias, pero orad para que la gente se convierta por medio de nosotros. Yo quiero que pienses por un instante, no lo conocemos mucho, pero Sam no es una persona que tenga muchos recursos económicos, no es una persona que viva de una forma holgada. Pero para él, su prioridad no es que le ayuden con dinero, sino que Dios sea más conocido allí. ¿Sí? O sea, Sam sabe que el hecho de que más personas conozcan a Cristo depende en gran manera de los que estén orando porque esto ocurra. ¿Sí? Y de la misma forma, como decía Nico, cuando miramos nosotros al fondo, aquella pared, cada uno de los misioneros que nosotros apoyamos económicamente, obviamente necesita el dinero, pero lo que más necesita es que nosotros oremos a Dios para que se produzcan oportunidades y que Cristo sea conocido allí. Ahora, mira otro detalle acerca de esto. Como he dicho, Pablo pide a los colosenses que oren por oportunidades y posteriormente escribe a los filipenses diciéndoles todo lo que había pasado mientras él estaba preso. En esta carta, Pablo le pide a los colosenses: oye, orad por oportunidades, estoy encerrado, pero no importa, pedirle a Dios que yo tenga la oportunidad de poder presentar a Jesús a otra persona. Y luego en los filipenses, al final de la carta, Pablo termina diciendo lo siguiente, en el capítulo 4, versículo 22, dice: todos los santos os saludan, en el final de la carta, es cuando se está despidiendo y mandando saludos, y dice: especialmente los de la casa del César. Y ahora pienso yo lo siguiente, pues esto puede ser una especulación, pero ¿no será que por causa de que estuvieron orando por oportunidades, los colosenses, muchos de los romanos que trabajaban en la casa del César pudieron conocer a Jesús? ¿No sería por eso? ¿No sería que Pablo está aquí confirmando que lo que habían estado orando por él realmente Dios lo había llevado a cabo por causa de estas personas que ni siquiera Pablo conocía, ¿no?
Y es que hay una gran realidad que olvidamos constantemente, y es que Dios hace cosas cuando los que somos suyos oramos de forma unánime y conforme a su voluntad. Esto es un misterio, y lo dije hace 3 domingos, la oración es un misterio, pero Dios no nos pide que nosotros entendamos cómo funciona la oración. Lo que Dios nos regala es que la usemos, nos regala que la usemos y que la disfrutemos. ¿Sí? Solo debemos confiar en que Él nos escucha y actúa, especialmente cuando lo que le pedimos es lo que Él desea, lo que Él quiere, lo que Él anhela. Ahora, llegado a este punto, quiero detenerme por un momento para aclarar qué es compartir el Evangelio, porque ese era el objetivo de Pablo, ¿no? ¿Qué es compartir el Evangelio? A veces hay confusión con esto. ¿Qué significa predicar acerca de Cristo? Y no lo tenemos muy claro, ¿no? Así que quiero empezar diciendo qué no es compartir el Evangelio, ¿sí? Compartir el Evangelio no es contarle a alguien nuestro testimonio personal. No estoy diciendo que esté mal hacerlo, pero eso no es compartir el Evangelio, ¿sí? Tampoco es explicar nuestra experiencia personal. Eso no es predicar el Evangelio, eso no es compartir el Evangelio. No es hablar de Cristo. Yo puedo hablar de cómo eso ha impactado en mi vida y lo que ha hecho, pero no es realmente compartir el Evangelio. Tampoco es presentar a Jesús como la medicina a todos los problemas, como la solución a todas las complicaciones de la vida. Eso no es presentar el Evangelio. Como he dicho antes, no está mal hacerlo, pero en realidad es incompleto. Son cosas útiles, pero en esencia compartir el Evangelio tiene que ver con Jesús y no con nosotros. Él es el centro del mensaje. Es la esencia de todo eso. Así que compartir el Evangelio es presentar de forma clara y relevante el plan diseñado de Dios para salvar a los hombres en cuyo centro está Jesús. Presentar el Evangelio implica la parte mala y la parte buena. No podemos separarla. Implica el plan de Dios que culmina y cuyo centro está en Jesús. No en lo que Él puede hacer por nosotros, sino en su obra, en lo que Él ha hecho. ¿Sí? Este es el primer aspecto de por qué Pablo ora y pide oración a los colosenses. ¿Sí? Porque su ministerio no es algo, como he dicho, no es personal, no es su plan, sino es algo en lo que todo está involucrado. Y el segundo aspecto es porque el evangelismo no depende principalmente de la inteligencia o el conocimiento de la persona. Vamos a mirar por un instante lo que Pablo dice en el versículo 4. Dice, para manifestarlo como debo. Uno pasa corriendo por aquí y dice, bueno, vale, sí, vale, Pablo está pidiendo ayuda. Vale, vamos a pensar, porque las afirmaciones por lo menos debería extrañarnos y dejarnos un poco en shock. ¿Por qué? Porque Pablo era un tío formado teológicamente. Pablo tenía un título de teólogo porque había estudiado con uno de los mejores maestros judíos, Gamaliel. Era un experto en la Biblia y la entendía completamente. Pablo escribió una de las cartas más centrales de la Biblia. Bueno, todas son importantes, pero la carta de Romanos es una exposición del Evangelio que todos los estudiosos de la Biblia dicen que es magistral. La escribió Pablo. Pablo sabía lo que estaba escribiendo. Pablo entendía el Evangelio. Pablo había visto a Cristo cara a cara y él le había enseñado de qué trataba el Evangelio. ¿Sí? Tenía además sobrada experiencia fundando iglesias, siendo misionero, predicando en las calles, había discipulado a un montón de personas. O sea, era una persona de éxito ministerial, ¿no? Qué curioso que Pablo pida ayuda para poder hacer algo para lo que supuestamente estaba totalmente capacitado, ¿no? ¿Acaso Pablo ahora no era capaz de explicar el mensaje del Evangelio a otro? ¿Pero por qué pide eso? ¿Por qué lo hace? A ver, yo creo que tiene que ver con dos cosas principalmente. La primera era que la convicción que él tenía que si el poder de Dios no estaba con él, no servía de nada todo su conocimiento. Si Dios no lo acompañaba en lo que él estaba haciendo y si él no dependía de Dios, su conocimiento no servía para nada. Y la segunda, la necesidad de poder ser relevante. No me refiero a que el Evangelio no sea relevante, sino lo que Pablo estaba pensando es en lo siguiente, que cuando compartimos el Evangelio necesitamos que Dios nos ayude a poder conectar, y esto es muy importante, a poder conectar las realidades de la cruz con la vida cotidiana de las personas a las que le estamos hablando. Y esto creo que se nos olvida. Yo soy consciente de que esto se me olvida. No entiendo
y me cuesta, claro, obviamente esto implica que me meta y me preocupe de verdad por la vida de esa persona para conocer cuáles son sus realidades. Porque si no le llevo un mensaje que sí, es la verdad, pero Dios me pide que esa verdad la conecte con la realidad de la vida, ¿no? Así lo hacía Jesús, así lo hacía Pablo, ¿no? Hacer esto no implica que necesitamos que Dios nos dé la capacidad de usar palabras sencillas y adecuadas, acompañadas de argumentos, de ilustraciones, de forma que los que nos escuchen puedan entendernos bien, puedan entender bien qué es lo que le estamos comunicando, ¿no? Y, a ver, esto no ocurre de forma mágica. Obviamente Dios nos va a ayudar a hacer esto. Obviamente Dios está en el proceso, no estamos solos. Pero esto no ocurre de forma mágica. Mira lo que dice Pedro en su primera carta. Él dice, hablando acerca de justamente este tema, ¿no? Dice, santificad a Cristo como el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Es decir, hay algo que Dios hace, pero hay algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y no se trata de ser un erudito, no se trata de ir a estudiar teología, sino en base a nuestras capacidades, nuestra responsabilidad es estar preparados para poder presentar claramente el Evangelio mientras somos impulsados por el poder de Dios y la oración. Nuestra propia oración y el apoyo y oración de otras personas. O sea, mi responsabilidad es estar preparado y Dios se va a encargar de los demás, pero yo necesito estar preparado, ¿no? Y aquí me vaya a permitir que me pare un instante, un momento, ¿sí? Nico hace un momento, junto con nosotros dos, ha dicho algo y yo quiero enfatizarlo un poquito más. O sea, tenemos la convicción de que queremos crecer como iglesia en el área de la evangelización este año. No estoy diciendo que eso se vaya a cumplir este año, sino queremos comenzar a caminar en esta dirección todos juntos, ¿sí? Como ha dicho Nico, ya el grupo de evangelización está trabajando en varios aspectos, cosas que ahora mismo están ocultas, están en el trasfondo, pero que nuestra intención es sacarla y hacer partícipe a toda la iglesia. Por eso lo primero que te pedimos es que ores por esto. Ores con nosotros por esto. Porque deseamos que todos como iglesia nos apasionemos, involucremos y además nos preparemos para ser usados por Dios, ¿sí? Yo quiero que pienses por un instante esto, ¿no? Imagínate lo que podría ocurrir y cómo Dios nos podría usar si todos tuviéramos la visión de Pablo. Si todos juntos tuviéramos la misma visión de Pablo. Si todos juntos pudiéramos ver el valor y lo que significa ser parte del reino de los cielos, ¿no? De ser usados por Dios. Cada año pensamos en un montón de metas. Como ha dicho Borja hace un instante, queremos perder peso, queremos, queremos leer más, queremos estudiar un idioma. Al final nunca acabamos aprendiendo el idioma, pero bueno, todos los años empezamos. Pero ¿y si este año nuestra meta es que juntos nos apasionemos por lo que a Dios le apasiona de verdad? ¿Y si esa es nuestra meta este año? Sabemos que la Biblia habla de la iglesia de muchas formas diferentes. Una de ellas es como familia. Y nosotros solemos, cuando mandamos WhatsApp en el grupo que tenemos como iglesia, solemos utilizar a esta coletilla, ¿no? Hola familia, o ¿qué tal familia?, ¿no? Está bien eso, está genial, ¿no? Lo usamos mucho en los mensajitos. Pero cuando nosotros nos llamamos familia, yo quisiera que pensásemos un poquito en las implicaciones que tiene eso. Eso implica que cada iniciativa o proyecto que se pone en marcha es de todos y para todos. Cuando yo digo que soy familia, es como con mi familia. Cualquier cosa que surja, yo soy parte de lo que surge ahí. Yo formo parte de, ¿no? Además, quiero ser más concreto. Todos estamos vinculados no solo a lo que hacemos de forma comunitaria, sino a lo que hacemos en Cristo de forma particular. Ya hemos visto lo que Pablo dice. Pablo pide, por favor, orad por esto que yo voy a hacer, pero vosotros sois parte de lo que yo estoy haciendo aquí también, ¿sí? Él lo considera como algo comunitario porque el objetivo es mostrar la grandeza de Dios al mundo. Ese es el objetivo de Pablo. Esta es nuestra identidad también como familia
y nuestra verdadera razón para vivir. Este mensaje habla justamente de un propósito. Bueno, hay un doble propósito en nuestra vida. El mismo que el de Pablo, que nuestras oraciones vayan dirigidas justamente en mostrar la grandeza de Dios, y lo segundo es que encontremos oportunidades para poderlo hacer de forma individual y de forma conjunta, ¿sí? Ahora, quiero dar varios ejemplos concretos con el permiso de los implicados, ¿no? Igual algunos lo sabéis, otros no, pero Borja te voy a mencionar, Borja, o sea, no te molestes, ¿no? Pero Borja lleva tiempo compartiendo el Evangelio con un amigo, con José. Incluso ha venido alguna vez aquí a la iglesia, ha estado incluso en alguna reunión que hemos hecho, en el grupo pequeño cuando yo estaba con ellos también. Priscila también está hablando a su amiga Shaina desde hace tiempo. Gaby está hablando acerca de Cristo y estudiando la Biblia con otro amigo que conoció no hace mucho. Y seguro que algunos de vosotros, que yo desconozco, estáis empezando a compartir el Evangelio con alguien. Pero es una cuestión de toda la iglesia. Ellos lo hacen de forma individual, pero nosotros somos parte de la misma familia, participamos con ellos, estamos con ellos. De la misma manera que, por ejemplo, Dios le ha regalado a Nico el don de poder escribir. Escribe bien, se le da bien. Es un regalo que Dios le ha dado a él y que les permite poder escribir libros donde expone de una forma fácil, sencilla, quién es Dios y el Evangelio. Vale, pero no son su proyecto personal, lo hace él. Pero igual que Pablo, cuando Pablo iba a hablar del Evangelio, no era su proyecto personal. No es un proyecto personal. Su capacidad de escribir es un regalo de Dios para que Jesús impacte en la vida de otras personas. Y fíjate, aunque tú no escribas nunca un libro, aunque yo no escriba nunca un libro, aunque yo no salga a dar conferencias, simplemente por ser parte de la misma familia, todos tenemos el privilegio no solo de sentir que es parte nuestra, sino de poder orar a Dios para que abra puertas nuevas y que más personas puedan conocer y disfrutar a Jesús y lo que Él ha hecho por ellos. A ver, no tienes que convertirte en misionero para formar parte del plan de Dios. En el momento que Cristo es tu Señor, tú ya estás dentro del plan, parte del plan de Dios. Y no todos tenemos que ser lo mismo, no todos tenemos que escribir libros, no todos tenemos que predicar, pero sí todos podemos participar de muchas formas. De hecho, es necesario que lo hagamos, porque así Dios lo ha diseñado. Y de la misma forma ocurre con todas las iniciativas que se ponen en marcha en la iglesia. Todas de una u otra forma somos parte de ellas, somos parte de estas iniciativas. Y todos debemos sentirnos como justamente parte y orar por ellas. No por nosotros, sino para que Dios las use para reflejar su grandeza en nosotros. ¿Sí? Esto es lo que tiene Pablo en su mente cuando él está escribiendo las cartas a los colosenses y otras muchas cartas. ¿Sí? Ahora, en la segunda parte de este texto, lo que hace Pablo es, se enfoca de una manera mucho más concreta en cómo debemos hablar, cómo debemos acercarnos cuando compartimos el Evangelio a las personas que no son creyentes. Y él nos va a dar 5 aspectos diferentes. ¿Sí? Él va a hablar de 5 cosas diferentes que tienen que ver con la forma en que compartimos el Evangelio. De hecho, es interesante que Pablo no está diciendo que deban hacerlo. Eso es algo que Pablo ya asume. Pablo se enfoca en cómo deben hacerlo. Y él usa estos 5 aspectos que necesita que los colosenses consideren y que nosotros también a la hora de hablar acerca de Jesús con los que no le conocen, ¿no? Vamos a verlo de forma rápida. El primero de ellos, o lo primero que Pablo le dice, es que deben hablar con sabiduría. Deben hablar con sabiduría. ¿Qué es hablar con sabiduría? Bueno, yo quiero describirlos con... No voy a hacer una descripción, pero sí creo que el punto clave de hablar con sabiduría al que se refiere Pablo es este. Hablar con sabiduría tiene que ver más con la prudencia que con la cantidad de conocimiento que uno tiene. Hablar con sabiduría no es saber mucho, sino es saber lo que uno tiene que decir y cuándo tiene que decirlo. Y esto es probablemente a lo que Pablo aquí se está refiriendo,
a ser sensibles respecto a quiénes debemos hablar y a quiénes no. A veces pensamos que hablar de Jesús es una tarea con la que tenemos que ametrallar y acribillar a las personas. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es justamente todo lo contrario. No es simplemente vomitar información, es decir y hablar acerca de lo que hay que hablar en el momento adecuado y justo, ser sabio. Además, no sé si recuerdas que Jesús habló acerca de esto en un pasaje un poco extraño que está en Mateo, capítulo 7, versículo 6. Ahí Jesús dice, no deis, hablando a sus discípulos, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Es un texto un poco extraño, pero lo que Jesús está enseñando aquí es justamente que hay momentos donde no hay que dar cosas que son valiosas. El Evangelio es valioso y hay momentos donde no se debe hablar acerca de Jesús. No es el momento adecuado, ¿no? No estoy diciendo que siempre sea así, sino hay momentos donde no hay que hacerlo, ¿no? Hay momentos donde lo que nos corresponde es callar, porque si tratamos de hablar de una forma inoportuna o imprudente, lo que vamos a conseguir es justamente lo contrario. Vamos a conseguir que la gente rechace, se burle y se resista al Evangelio. Pero no por el mensaje, sino por nuestra imprudencia. Por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude a saber cuándo debemos callar, cuándo debemos hablar, cuándo debemos ser firmes o cuándo debemos ser prudentes. Es algo que debemos pedirle a Dios. Y Él está dispuesto a ayudarnos en esa área, ¿no? Lo siguiente que tiene que ver con cómo hablamos es que debemos hablar aprovechando las oportunidades. Y eso es la expresión original que Pablo usa, ¿no? Pablo lo que dice, en realidad el griego en original está hablando de comprar. Pablo lo que está diciendo es, compra las oportunidades para sacarle el máximo provecho. Es decir, sácale el máximo provecho al momento, al tiempo. Porque el tiempo al que se refiere no es tiempo de duración, es el momento. Es como, para darte una imagen que entiendas, es como la persona que está mirando constantemente una oferta para que esa oferta justamente se encuentre al mejor precio y cuando la compres puedas extirar tu dinero, puedas sacarle más rendimiento. A eso se refiere, ¿no? Pablo, sacarle el máximo rendimiento a los momentos que se te presentan en la vida. Ahora, ¿cómo se ve esto de una forma práctica? Ya he dicho antes que tenemos la oportunidad de encontrarnos con mucha gente a lo largo del día. Así que Él nos da diariamente decenas de momentos donde establecemos conversaciones con otras personas. Y lo que Pablo está diciendo o invitándonos es que cada vez que establecemos una conversación con alguien, deberíamos estar atentos para que, sabiamente y ayudados por Dios, podamos llegar a Jesús. De una forma natural. O sea, Pablo no está diciendo que tengamos que forzar las conversaciones, sino que, ayudados por Dios, y muy importante, llenos de Él, yo no puedo dar lo que no tengo. Necesito llenarme. Yo no puedo hablar de Cristo, ni puedo mostrar y llevar a alguien a Cristo si realmente Cristo no es algo que me llena, no es mi tesoro. Así que si no he hecho eso primero, me va a resultar una carga hacer esto. Va a ser para mí una obligación. Y estaré justamente, no estaré cumpliendo el objetivo que Dios quiere que yo cumpla, ¿no? Así que cada conversación es una oportunidad y tú estás ahí porque Dios te ha llevado ahí. Es el que te ha puesto ahí, ¿no? Pero además, cada vez que nosotros compartimos el Evangelio con otras personas, volcamos nuestro entusiasmo de Cristo y lo mostramos a otras personas y le enseñamos quién es Él, ocurre algo misterioso, pero real. Y es que nos llenamos más de Él. Por eso, compartir el Evangelio es una disciplina espiritual. O sea, compartir el Evangelio tiene la capacidad de darte más de lo que tú tienes para dar más todavía. Y finalmente, no os preocupéis, ya luego si acaso cojo el teléfono. Pero no sé si habéis llegado a pensar esto en algún momento, ¿no? Pero llevar a alguien a Cristo es algo que tiene una duración eterna. Voy a decirlo otra vez. O sea, llevar a Cristo a alguien, acompañar a alguien a Cristo, es algo que tiene una implicación eterna y trascendente. O sea, todo el mundo
todo el mundo quiere hacer cosas que perduren durante el tiempo. Todo el mundo quiere de alguna forma dejar una figura de su persona, una marca de su firma para que eso perdure durante la eternidad o durante todo el tiempo. Pero es imposible. Pero lo único que realmente tiene un efecto que supera la muerte, que supera el tiempo, es que Dios te regale poder acompañar a una persona hasta que pueda conocer a Cristo. ¿Os dais cuenta? O sea, a veces buscamos la eternidad en cosas que duran nada, cuando Dios nos está invitando a hacer cosas que realmente tienen una implicación eterna. Otro aspecto del que habla Pablo es que debemos hablar con gracia. Y podría pensar que Pablo está diciendo que solamente debemos hablar con gracia cuando estamos hablando de Jesús. Pero si hablamos de otras cosas distintas, entonces ahí podemos apartarla un poco, la podemos dejar de lado, ¿no? Pero no es así, porque Pablo dice en el mismo versículo 6, siempre, que vuestra conversación sea siempre con gracia, siempre. Da igual de lo que estés hablando. ¿Qué implica eso? Muchos nos acaloramos cuando hablamos de ciertos temas. Y Pablo lo que está diciendo es que hablar con gracia implica que no importa si hablamos de deporte, da igual si eres del Madrid, del Barcelona, da igual si ha ganado el Madrid o ha perdido el Barcelona, da igual que hables de política, da igual que estés denunciando algún tipo de injusticia o si estamos corrigiendo o estás corrigiendo a alguien. Debemos hacerlo con gentileza, amabilidad y firmeza. ¿Sabéis por qué? Porque nuestras palabras importan. Porque todo lo que nosotros comunicamos, si somos de Cristo, si Él es nuestro dueño, lo que sale de nuestra boca está mostrando quién es Él. Es una imagen de quién es Él. ¿Sí? Ahora, ¿cómo haces esto tú? ¿Cómo son tus palabras? ¿Son palabras llenas de gracia? ¿Son palabras o son palabras ásperas, ¿no? Cuando esto ocurre mostramos una incoherencia de lo que decimos ser y lo que somos realmente. Y los que nos escuchan se dan cuenta de ello. Además, cuando actuamos de esta manera, no solo se va a devaluar y deshonrar el Evangelio, que es lo que he dicho hace un momento, sino que va a levantar una barrera impidiendo que podamos presentarle a Jesús a otros. Y esas personas no van a querer escucharnos, no porque rechazan el Evangelio, sino porque nos rechazan a nosotros. Y si alguien rechaza a Jesús, tiene que ser por Jesús, no por nosotros, que no sea por nosotros. Quedan 2 cuestiones más, así que queda poquito para terminar. Vamos a la siguiente y es que lo que Pablo también dice es que debemos hablar con palabras sazonadas con sal, ¿no? Sazonadas. En la época de Pablo, la sal tenía 2 funciones. De hecho, no hace tanto también se usaba para eso, y Paco lo sabe cuando iba en el barco, que usaban la sal para darle sabor a las comidas y para impedir que algunos alimentos no se corrompan, no se pudran, no se estropeen. Y dice John MacArthur, en el comentario acerca de este texto de Colosenses, él dice lo siguiente que me pareció muy, muy interesante, ¿no? Él dice, la sal puede arder cuando se pone sobre una herida. A ver, no a todo el mundo le va a gustar escuchar la verdad. No a todo el mundo le va a gustar escuchar el Evangelio. La gente se va a molestar. Hay gente que se va a molestar. Es verdad. Es una realidad que no podemos evitar. Si a Pablo le apedrearon y a Jesús lo crucificaron, nosotros vamos a encontrarnos con muchas personas que van a rechazarlo. Pero también, dice este autor, evita la descomposición. Y ahora él dice lo siguiente, la conversación del creyente debe actuar como una fuerza purificadora que redime las conversaciones de la suciedad en la cual se sumergen tan a menudo. La sal también da sabor, así que la manera de hablar del nuevo hombre debe añadir gusto e ingenio a las conversaciones. A ver, no está diciendo que cada vez que habla un cristiano la gente aplaude o se sorprende, sino que por causa de Cristo, por causa de lo que Él ha hecho dentro de nosotros, nuestra manera de hablar es diferente. Y cuando conversamos con otras personas, hay una diferencia ahí. No nuestra, sino de la obra que Jesús ha hecho en nosotros. Y es una realidad, ahora que vivimos sumergidos en una sociedad donde hablar mal es algo que está asumido y utilizado, ya no importa en qué nivel social estés.
Es algo que está asumido de una forma general, incluidos los medios de comunicación. Así que Pablo no solo se refiere al uso de palabras sucias, sino también a todas aquellas conversaciones que hacen uso, por ejemplo, del doble sentido para tratar de referirse a cosas que son sucias, a la crítica, al chisme, a la queja, a hablar antes de tiempo, sin pensar lo que se dice, ¿no? Pablo está hablando acerca de que todo este tipo de conversaciones, de palabras, son palabras que no están sazonadas con sal, ¿no? Porque nuestras palabras y conversaciones, como he dicho antes, si somos de Jesús, son suyas y deben representarlo siempre. Y por último, debemos hablar lo adecuado en el momento apropiado. La Biblia nos invita y nos llama a que hablemos de Cristo a tiempo y a destiempo. Pero compartir el Evangelio no es darle a todo el mundo el mismo medicamento. ¿No es así? No es a darle al mundo lo mismo. De la misma forma que un médico necesita saber no solo que estamos enfermos, sino también qué tipo de enfermedad tenemos, nosotros necesitamos ser sensibles y conocer la situación de cada persona a la que le hablamos de Jesús. Esto es lo que decía hace un rato atrás. Sí, yo puedo vomitar la información, pero yo si realmente tengo carga y amo a una persona, quiero conocer cuáles son sus luchas y conectar la verdad de la cruz, de lo que Cristo ha hecho, para que esa persona sea rescatada en su lucha. Sabemos que el problema del ser humano es el pecado, pero cada uno lo manifestamos de una forma diferente, ¿no? Además, Jesús y el mismo Pablo hacen esto constantemente. Jesús no presenta el Evangelio de la misma forma a los judíos, a los fariseos, a la mujer samaritana o al centurión romano. Él lo hace de forma distinta, de forma diferente. El mensaje es el mismo, pero la forma es diferente. Y Pablo hace exactamente lo mismo. A los judíos les predica de una forma y a los griegos de otra. A todos los lleva al mismo lugar, los lleva a la cruz, pero lo hace de forma diferente. Por eso, el mensaje del Evangelio nunca puede cambiar. Pero la forma y el momento pueden y deben cambiar. Porque no todas las personas tienen el mismo tipo de inquietud. No es lo mismo un anciano que enfrenta la soledad o un adolescente que enfrenta el sentirse parte de un grupo o una madre soltera que tiene que luchar con unas circunstancias de tener un niño, ¿no? Es por eso que uno de nuestros valores como iglesia es el evangelismo contextualizado. Nosotros estamos plenamente convencidos y para nosotros es un valor importante que necesitamos contextualizar el evangelio. No porque un día nos sentamos los tres y se nos ocurrió y dijo, ¡ay, qué bien queda esto! No, porque entendemos que es algo bíblico. Porque justamente Dios, una forma en la que se dio a conocer fue contextualizándose en el cuerpo de un ser humano. Fue Dios el primero que hizo esto, ¿no? Por eso estamos convencidos. Y no quiero alargarme más, quiero terminar este mensaje perdón, con algo que quisiera que se convirtiese en una oración durante este año para todos nosotros como iglesia. Y voy a ponerlo aquí, la voy a leer y la voy a dejar para que tengamos tiempo de mirarla y voy a terminar orando, ¿vale? Esto es una resolución que, como decía al principio de este mensaje, deseamos, igual que una frase que nos caracteriza, que somos una iglesia que buscamos disfrutar a Cristo. Este año queremos ser una iglesia que buscamos disfrutar, compartir a Cristo con otros. Y esta frase va en esta dirección, este pequeño párrafo, y dice así: deseamos ser una iglesia que tenga una nueva carga y pasión por evangelizar, tanto de forma individual como de forma colectiva, y que se siente parte de cada iniciativa que Dios despierte entre nosotros para este propósito. Para ello, nos comprometemos a prepararnos con el objetivo de compartir mejor acerca de Jesús y juntos oramos para que Dios nos permita ver y apoyar cada oportunidad que se nos presenta, aprovechando bien el tiempo que nos queda. ¿Quieres un propósito que valga la pena para tu vida este año? Y el que viene, y el próximo, y hasta que puedas ver a Cristo cara a cara. Este es un buen propósito. Este es el mejor propósito que podemos buscar todos juntos. Así que me voy a tomar un momentito para
para orar juntos con vosotros y pedirle a Dios que esto no solamente sea este momento de esta mañana, sino que podamos recordar esta realidad, que podamos orar juntos por esta realidad y que podamos esperar con confianza, como dice Santiago, con fe, con una convicción de que Dios nos va a ayudar a poder hacerlo grande Él en esta área. Señor, yo reconozco que este aspecto de compartirte con otros es algo, yo lo miro en mi vida y veo cuánto me queda todavía por llegar. Soy consciente de mi miedo, a veces de mirar mucho mi incapacidad, de no confiar en lo que tú puedes hacer con personas débiles y olvidar lo que significa o el sentido a lo que tú nos invitas. Se trata de ti, se trata de tu reino, se trata de lo que de verdad es vida. Se trata de descubrirte a ti cada día más, de experimentarte, de disfrutarte. Se trata de abandonar todas aquellas cosas que atrapan nuestro corazón. Se trata de ver dónde está realmente la vida en profundidad. Y no solamente eso, no solamente se trata de descubrir eso, sino se trata de esparcirlo, de, como decía Nico hace un rato, viralizarlo, de convertir en algo que llegue a todos lugares, algo que Pablo tenía muy claro y por lo que él oraba y que queremos, junto con Pablo, queremos convertir su oración en nuestra oración en este tiempo, tantos años después, y nos damos cuenta de que tenemos la misma necesidad. Es algo que no podemos hacer nosotros si tú no estás en nosotros y con nosotros. Es algo que no podemos hacer si tú no nos llenas. Así que primero quiero pedirte que nos regales el despertar a tu grandeza, a tu amor, a tu aceptación. Y segundo, a ver cómo tú nos llamas, nosotros que somos indignos, que somos tan poca cosa, nos llamas a formar parte de un plan que no termina nunca, que es eterno. Así que necesitamos que nos inyectes pasión por ti. Necesitamos también exponernos a esto y ayúdanos a tener una conciencia de familiar en esta área. Todos vamos en una misma dirección. No se trata de lo que hacen solo unos cuantos, sino que, como decía hace un rato, no es una bonita palabra, familia, sino es una realidad que queremos vivir en esta área también. Te necesitamos, Señor, y confiamos en que tú quieres hacer esto en nosotros. Por eso te lo pedimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.